estamos hablando en este domingo de la resurrección del Señor. Nos vamos a enfocar en este texto, 1 Corintios 15. Antes de leerlo, quiero decirles que vamos a estar predicando dos mensajes acerca de 1 Corintios 15. Uno en los versos del 1 hasta el 19 y el otro el siguiente domingo en los restantes versos. Pero vamos a estar trabajando bajo la misma idea, vamos a estar trabajando bajo el mismo mensaje, solo que vamos a compartir 2 puntos de este mensaje hoy, 2 puntos la semana que viene. Así es que los que nos visitan tienen que volver la semana que viene para que escuchen el resto del sermón, si les parece. Pero por ahora vamos a leer juntos 1 Corintios 15, versos del 1 al 19, donde dice: ahora les hago saber, hermanos, y estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y en esta semana yo estuve viendo algunos testimonios de personas que sobrevivieron a este derrumbe que hubo en Dominicana y que fue noticia en el mundo entero. Una chica que sobrevivió contaba lo que pasó debajo de los escombros. Y ella cuenta que ella estaba aferrada a la mano de alguien y le clamaba por ayuda. Ella sentía que esta mano estaba fría, pero aún así gritaba y gritaba para que le sacara de debajo de los escombros, aún sin tener respuesta alguna. En esos momentos llegó alguno de los rescatistas y le dijo: ¿estás tomando la mano de alguien que murió junto contigo aquí? Por eso no recibes respuesta. Está muerto. Debes soltarle. Él no te puede ayudar. Toma mi mano. Yo estoy vivo. Confía. Yo te voy a sacar de aquí con vida. Y me llamó tanto la atención el contraste que la chica expresó entre sentir que estaba perdiendo toda esperanza al sostener la mano de un cadáver y al pedirle tantas veces ayuda y que no respondía, y la tranquilidad que ella experimentó cuando llegó alguien vivo que le tomó su mano caliente, cálida y le dijo: yo te voy a rescatar, tú puedes confiar. Y ella se agarraba fuerte a aquella mano creyendo que podía salvarle, hasta que en verdad llegó alguien vivo que podía salvarle. Entonces, yo hice la misma conexión que quizás usted está haciendo ahora. ¿Cuánta gente toda su vida
rogando a muertos, rogando a palos, rogando a piedras, rogando a ídolos, rogando a filosofías, rogando a religiones, rogando a sueños, rogando a deseos, pero uno solo está vivo y en capacidad de salvar. Hay una sola mano firme que verdaderamente puede sostenerte aun cuando tú no puedas sostenerla. Y es la del Cristo que predicamos no solo un domingo como hoy de resurrección, sino cada domingo cuando los cristianos se reúnen para anunciar Jesús ha resucitado. Sino un Cristo que no solo anunciamos una semana en el año llamada Semana Santa, sino uno que anunciamos cada vez que participamos de la cena del Señor y anunciamos su muerte hasta que Él venga. ¿Cuánta gente agotada allí debajo de los escombros, clamando a dioses, entre comillas, muertos, inertes, que nada pueden hacer por ellos, cuando hay solo uno que venció la muerte y el pecado, cuando hay solo uno que ha resucitado, que está vivo y que está sentado a la diestra de Dios, y ese es Jesucristo? Es por eso que al mirar primero a los Corintios 15, yo quiero que usted se lleve una idea en mente, y es que la resurrección de Cristo Jesús y los creyentes es el pilar de todas las creencias cristianas. Es la base de todas las creencias cristianas. Si esto se derrumba, si esto lo echamos por tierra, si esto no es mirado con atención por aquellos que somos seguidores de Él, todo lo demás también se vendrá debajo. Si la resurrección de Cristo no fue correcta, también la nuestra, esta de la que hablamos, hemos sido resucitados, hemos sido traídos de muerte a vida, también es falsa. Si la resurrección de Cristo no fue cierta, esa resurrección que esperamos el día que nuestro cuerpo deje de tener signos vitales, esa también será falsa. Y esto es lo que Pablo está diciendo precisamente en el verso 32 de 1 Corintios, que lo dejamos para la semana que viene, pero por un motivo de contexto lo quiero compartir con ustedes. Verso 32 de 1 Corintios 15, mire su Biblia. Él dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si la obra sobrenatural de la resurrección es falsa, estamos perdiendo el tiempo aquí. Es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Pero cuando usted mira esta carta, tiene que preguntarse, ¿qué está ocurriendo aquí que Pablo les está diciendo estas cosas a ellos? Es que la cultura griega en la que ellos estaban envueltos, creía que el cuerpo físico, este cuerpo que tenemos, era malo, y que la muerte física sería una liberación para el alma de la prisión de ese cuerpo en el que estaba. Para ellos el cuerpo era pecaminoso, el cuerpo era malo, el alma era buena, y el día que murieran su alma iba a quedar libre. Esta era la filosofía, el pensamiento de los griegos. Por lo cual una resurrección de esos cuerpos que ellos creían malos no tenía sentido en ninguna manera, porque el alma iba a seguir presa de esos mismos cuerpos que ellos decían, estos cuerpos son malos. Y esta es la razón por la que en Hechos 17:32, que nosotros estudiamos hace quizás unos meses atrás, Pablo comienza a hablar sobre la resurrección y comienzan a burlarse de él, si usted recuerda este texto en la Escritura. Es más, terminan diciéndole, ya te vamos a escuchar otra vez sobre estas cosas que tú nos estás diciendo. De tal manera que los griegos no concebían una resurrección corporal, y este pensamiento también estaba influyendo la mente de los corintios. Querían pensar, sí, Jesús resucitó, pero nosotros no lo vamos a hacer. Es por eso que Pablo, y les vuelvo a dar contexto, verso 33, les dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué mala compañía? La de todos esos filósofos que les estaban diciendo que no había resurrección. De manera que él quiere enseñarles a estos hermanos de la iglesia de Corinto, él quiere enseñarnos que la resurrección de Cristo y los creyentes es el pilar, es la base de todas las creencias cristianas. En primer lugar, porque la resurrección es una parte inseparable del Evangelio. Y esto es lo que él le va a decir en estos primeros versos, en los versos del 1 hasta el 11.
La resurrección debe ser un pilar de las doctrinas que ustedes creen, Corintios. La resurrección debe ser un pilar de las doctrinas que ustedes creen, cristianos de este siglo, porque ella es una parte inseparable del Evangelio, no se puede quitar de allí, vienen en un mismo paquete. Y en estos versos del 1 al 11 hallamos esa certeza que Pablo les quiere dar a ellos con respecto a la resurrección, una obra sobrenatural que solo puede hacer Dios, no puede ser explicado por medios humanos, solo por la obra sobrenatural de Dios. Él quiere darles evidencias de esa resurrección que aún hasta hoy a nosotros llega. Y lo primero que Pablo va a hablarle en los versos del 1 al 4 es a recordarles qué cosa es tener una correcta comprensión del Evangelio. Mírenlo usted allí. Primero a los Corintios 15, versos del 1 al 4. Él les quiere dejar saber qué cosa es una correcta comprensión del Evangelio para que siguiendo este hilo puedan entender cómo la resurrección es inseparable. Él les dice, yo les hago saber. Él les dice, yo les declaro el Evangelio. Bueno, ¿cuál Evangelio? El que yo les prediqué, el cual ustedes ahora mismo están firmes en él, perseverando. Esto no es nuevo, es lo que Pablo les está diciendo. Y ustedes recuerdan, hemos estado estudiando esta carta. Pablo había plantado esta iglesia, se había ido, ahora había recibido una carta de que desórdenes habían en la iglesia. Y él les está escribiendo diciéndoles, yo les enseñé a ustedes el Evangelio. Yo les prediqué a ustedes el Evangelio. De esto mismo les estoy hablando. Hermanos, les hago saber el Evangelio que ya yo les prediqué. ¿Cómo lo desconectaron? ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto no es nuevo, ya esta clase yo se la di. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo compartí esto con ustedes? Pablo les dice más. Pablo les dice, yo les hago saber el Evangelio por el cual ustedes son salvos. Verso 2. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que ustedes hayan creído en vano. Es que ahora Pablo les está diciendo que este mensaje del Evangelio debe ser retenido, debe ser asimilado, debe ser comprendido. Si esto no ocurre, usted no es salvo. Aunque usted venga a la iglesia todos los domingos, aunque usted tenga un familiar cristiano, el Evangelio debe ser tomado, debe ser entendido, debe ser retenido, debe ser explicado por los cristianos, debe ser explicado desde los púlpitos y el Espíritu Santo darle la capacidad a las personas de entenderlo y poder responder a él. Eso es lo que Pablo aquí les está diciendo. Ustedes deben retener esa palabra que yo les prediqué. No puede pasar por encima de sus cabezas como nada al venir cada domingo a la iglesia, a participar cada domingo de un sermón. Y siempre hablamos aquí, nos visiten personas o no, que el hecho de que usted se siente y venga acá no significa que usted sea un cristiano. Si usted no ha abrazado ese mensaje de gracia, si usted no ha abrazado ese mensaje del Evangelio, entonces ocurre lo que Pablo les está diciendo aquí. Usted ha creído en vano. Si usted no ha retenido el mensaje del Evangelio, si usted no lo ha comprendido, por mucho que venga a la iglesia, por mucho que participe del cristianismo cultural que tenemos en esta nación y en este siglo, por mucho que eso pase, usted habrá creído en vano. Usted habrá creído haber creído, si es que yo puedo decir esto. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Usted ha tenido una fe superficial que no le ha llevado a la salvación. Usted quizás ha emocionado un día bonito, usted quizás está creyendo, yo soy cristiano porque me emocioné, o porque pasó esto en esta temporada de mi vida, o porque recibí esto, respuesta o aquella. Pablo le está diciendo, ustedes necesitan haber entendido el Evangelio, haberlo retenido. De lo contrario, ustedes creyeron en vano. Y escuche, porque usted también podrá hacer esta conexión. Santiago 2:19 nos dice que los demonios creen y tiemblan. O sea que con simplemente decir yo creo, me gustan los cristianos, me gusta esta iglesia, yo simpatizo con el Evangelio, con eso no basta.
Los demonios están convencidos de que el Evangelio es cierto. Los demonios están convencidos de que Jesús es cierto. Ellos lo conocen, ellos saben quién es, pero no aman a Dios, no aman a Cristo, no aman su justicia. Esta es la diferencia de alguien que puede decir, yo creo, me gustan, me caen bien, me agrada que mis hijos estén allí. Alguien que dice, yo amo su justicia, yo amo a Cristo, yo amo a Dios. Por eso que cuando alguien dice ser cristiano, pero su vida dice lo contrario, debemos preocuparnos. Él debe preocuparse, porque lo primero que empieza a ocurrir en la vida de alguien que es un hijo de Dios es poco a poco una repulsión por aquellos pecados que él cometía. Usted sigue fallando, siguen pasando cosas en su vida, pero usted ya no ama esto, usted quiere alejarse de allí. Y el proceso de santificación comienza a verse. No pueden haber pasado 10 años, 15 años en el Evangelio y usted seguir siendo aquel mismo de hace 20 años. Debe haber retenido ese Evangelio. Así es que, si alguien profesa ser cristiano, y es lo que Pablo les está diciendo, pero pasado un tiempo rechaza la doctrina de la resurrección y otras doctrinas esenciales del Evangelio, solo demuestra que su salvación no ha sido verdadera. Él no ha comprendido todo lo que necesita comprender del Evangelio. El creyente verdadero retiene con firmeza esa verdad. Así es que Pablo les comparte esta enseñanza a la iglesia primitiva y por eso les dice, verso 3, yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Como mismo había dicho en la cena, yo les entrego lo que yo recibí del Señor Jesús. Esto no es mío, esto no me lo inventé yo. Esto es una enseñanza de Jesús. Yo lo recibí de los apóstoles. La muerte de Cristo, su resurrección como cumplimiento a todas las profecías que en el Antiguo Testamento de Él se habían hecho. Esto es lo que Pablo les va a decir ahora. Esto que yo les comparto, esto que yo les estoy diciendo, yo lo recibí. Y miren qué interesante, miren por qué el Evangelio ha de ser central en nuestras conversaciones, en el púlpito de las iglesias, en nuestras canciones, en todo lo que hacemos. Ahora Pablo aquí les va a anunciar una vez más qué es el Evangelio. Él les dice, mírenlo en su Biblia, verso 3. Lo que yo recibí fue que Cristo, ¿qué cosa? Murió por nuestros pecados. Y él apunta a la muerte de Cristo, él apunta a esta expiación vicaria, a esta expiación sustitutiva de Cristo. Tú merecías estar en la cruz, pero Cristo se puso en ese lugar. Él dice, Cristo murió por nosotros. Eras tú quien merecía morir, pero Él murió. ¿Por qué tú merecías morir? Por todos tus pecados que han ofendido a Dios toda la vida. Porque no hay manera de que Dios pueda mirarte directamente si no es por medio de Cristo Jesús. Y esto es una verdad que ofende a quien escucha, pero a la misma vez le da la seguridad de yo tengo un Redentor, yo tengo a alguien que ha pagado por mí. Cuánto gozo que aun cuando yo no puedo ir directamente a Dios, yo tengo a un Jesucristo que ha sido entregado y que yo puedo atesorarle a Él. Amén. Así es que Pablo les dice, Cristo murió por nuestros pecados como nuestro sustituto. Cristo murió para aplacar la ira de Dios y satisfacer las demandas de la ley. Alguien tenía que pagar. Por eso Pablo les dice, Cristo murió. La gente se piensa que es tan fácil como que Dios iba a pasar por alto todo lo que hicimos nosotros. No, alguien tuvo que pagar. Cristo pagó. A veces recibimos cosas nosotros como beneficencia, a veces recibimos otras cosas gratis, pero alguien pagó por ello. Y precisamente esa salvación que recibimos y es por gracia, Cristo tuvo que pagarla. En la cruz, Él absorbió toda esa ira de Dios. Las palabras de Cristo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras que ahora usted nunca más va a tener que pronunciar, porque ya Él las pronunció, ya Él bebió toda esa copa de ira, para que el que viene a Él pueda recibir esa bendición, pueda ser un hijo de Dios. Pueda decir, no había nada en mí, yo me miro y no había nada en mí, no hay nada en mí aún todavía después de tiempo caminando en el Evangelio, pero Cristo, wow, ese lo tenía todo. Él es nuestro abogado, Él llevó a cabo esa reconciliación, Él nos hizo justos delante de Dios, Cristo murió por nosotros. Y miren qué verdades más básicas Pablo les está recordando a ellos.
Miren qué verdades más básicas nosotros tenemos que tomar de la Biblia cuando predicamos el Evangelio, porque a veces creemos que predicar el Evangelio es simplemente decirle a las personas, yo antes era esto y ahora soy esto. Aquí está Pablo poniendo un ejemplo. Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras había sido profetizado. No fue algo que se le ocurrió a Dios a última hora. Esto fue un plan del Padre. Pablo les dice más. Verso 4. ¿Qué les dice? ¿Qué fue? Que fue sepultado. Y esto pudiera parecer irrelevante, pero está certificando que Cristo fue declarado muerto. En contraste con muchas teorías, para aquellos que estudian teología, escucharán en algún momento la aberración de que Cristo no murió verdaderamente, Él solo sufrió un desmayo, o que les dieron algunas especies para que Él estuviera desmayado, los discípulos para engañar a la multitud. Y bueno, después dijeron, Él resucitó, Él está vivo. Pero Pablo está diciendo, Él fue sepultado, Él fue declarado muerto. Y los evangelios lo confirman. Ninguna de las otras teorías que los cabezones que piensan mucho se han querido inventar, aplica aquí, funciona aquí. Cuando usted lee 1 Corintios 15, Él fue sepultado. También realza la realidad de la tumba vacía en el día de la resurrección. Porque si Cristo fue sepultado, fue puesto ahí en una tumba, y cuando ellos fueron no estaba, está poniendo en alto Pablo una vez más, la tumba quedó vacía, Él resucitó. Y Pablo les dice, mismo verso 4, resucitó al tercer día. Y está señalando este hecho comprobable que todos estaban hablando, que todos estaban contando. Él resucitó. Aquellas mujeres que fueron a la tumba, todos los discípulos que le vieron, Él resucitó. Al tercer día, contando el viernes primer día, sábado primer día, al tercer amanecer domingo, Él resucitó. Y es muy interesante como Pablo, bien bíblico, como debiéramos nosotros ser nosotros y juzgar siempre nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas. Él señala pasajes como Isaías 52 y 53 al hablar que Cristo murió conforme a las Escrituras. Él señala pasajes como el Salmo 16 que estaban anticipando como el Mesías habría de morir. Él señala pasajes como el de Jonás 1:17. Él señala pasajes como el de Oseas. En el camino a Emaús, en Lucas 24, con estos discípulos, Él mismo les dice, las Escrituras habían anunciado esto, las Escrituras hablaban de mí. Y al mirar todo esto, solo puedo pensar en invitarte a retener con firmeza, mediante el arrepentimiento y la fe, la gracia del Evangelio que te ha sido predicado. Si tú has estado en una iglesia por muchos años o es primera vez que pisas una, necesitas, como Pablo le dice a estos hermanos, retengan con firmeza esa gracia que les ha sido predicada en el Evangelio. Que un arrepentimiento profundo por haberle fallado al Dios de los cielos y la tierra te traiga a la fe, te traiga a la convicción, necesito un Salvador. No puedo seguir viviendo más por mi cuenta. Esta mano fría que estaba aguantando toda mi vida no me ayuda más. Necesito la mano del que verdaderamente me puede sostener y no soltarme. Porque yo la suelto en muchas ocasiones, en realidad. Y la resurrección implica que todo aquel que cree en Cristo también va a ser resucitado. Es por eso que es importante. Y la resurrección implica que Cristo no conquistó la muerte solo para sí mismo, sino para que su pueblo también disfrutara de ella. Cuando muertos en delitos y pecados fueran traídos a resurrección de vida. Cuando en la resurrección final nuestros cuerpos sean resucitados y vivamos con Él para siempre. Hermanos, lo que Pablo les está diciendo a los corintios y nos está diciendo a nosotros tanto tiempo después es que si refrescamos correctamente qué es el Evangelio, la resurrección no se puede quedar fuera. Si usted intenta entender qué es el Evangelio, es la buena noticia ante la mala noticia de que el hombre no podía acceder a Dios. La buena noticia de que el hombre necesitaba morir, pero Cristo murió. De que el hombre no podía resucitar, pero Cristo resucitó.
y de que aquel que viene arrepentido en fe a Él puede ser un hijo de Dios. Tú necesitas eso si no lo tienes. Pablo hace más. Esto no es todo. En los versos del 5 al 11, ahora él le va a recordar que habían testigos oculares de esta resurrección. Y él mismo se va a poner como un testigo especial de esta resurrección. Y él aquí le va a dar pruebas de la resurrección. Versos del 5 en adelante. Él dice que primero se apareció a Cefas, este era Pedro. Lucas 4:34 confirma esto. Él se apareció a los 12, y aquí se refiere al nombre del grupo en general, porque recuerde, ya Judas no estaba, pero él aún así sigue llamando a este grupo el grupo de los 12. Los que quedaron vieron al Señor resucitado. Él dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y esto es muy interesante porque otra de las teorías de los que están pensando demasiado porque no tienen tiempo para hacer más, fue que aquellos que vieron la resurrección de Jesús fue que tuvieron delirios o alucinaciones. Y dijeron, vimos al Señor resucitado. Pero Pablo está diciendo que, ¿cuántos lo vieron? 500. Y no solo eso, dice que fue a la vez. Uno puede tener alucinaciones, quizás 3 o 4 pueden tener delirio, pero 500 personas a la vez viendo a Jesús resucitado sería demasiado loco. Y Pablo les está diciendo a los corintios en aquel entonces, y por eso necesitamos interpretar la Biblia en el contexto, estamos hablando de esto en la escuela dominical. Él le dice, la mayoría de los cuales viven aún. No viven hoy cristianos de este siglo, vivían en aquel entonces, si usted interpreta correctamente este texto. Y Pablo le está diciendo, en el momento que se escribió la carta, ustedes conocen a algunos de los que vieron a Jesús resucitado. ¿Cómo ustedes no creen en la resurrección? Ellos lo podían comprobar. Esta carta fue escrita alrededor del año 55. Y quizás Jesús murió 30, 33, 35. Él dice que se le apareció Jacobo, y este es un testimonio impactante, porque este Jacobo era el hermanastro del Señor. Juan 7:5 nos habla sobre él, que se convirtió y llegó a ser un líder de la iglesia. Escuche esto, los hermanos de Jesús no creían antes de la resurrección. Y después de la resurrección, nos cuenta el libro de los Hechos que ahora creían, precisamente por el poder de la resurrección. Ellos vieron quién era Jesús, ellos vieron que era el Hijo de Dios, y quienes antes no creían, ahora creen. El mismo poder que ha abierto los ojos de nosotros, que antes no creíamos y ahora creemos y confiamos. Jesús ha resucitado, un día con Él también resucitaremos. Pablo dice más, él dice, se apareció a todos los apóstoles. Mateo 28, 16, 20, lo leímos ahorita. Acercó a ellos e incluso les envió. Le dijo, vayan, prediquen el evangelio. Y Pablo dice más, se me apareció a mí después de resucitado. Usted recuerda, Hechos 9. Y Pablo dice, como un nacido fuera de tiempo, como un abortivo. Y hermanos, Pablo no quiso poner muchas cosas más aquí, esto fue lo que él quiso poner, pero faltaron muchos por mencionar que vieron a Jesús resucitado. Hablamos ahorita, las mujeres que fueron a la tumba, mucho más. Tomás, el incrédulo, muchos más. Pero en aquel entonces, como ahora, el testimonio de los testigos oculares era muy importante, y por eso Pablo lo está trayendo sobre la mesa. Aún más, cuando estas personas que estaban siendo mencionadas estaban todas en su sano juicio, no fueron algunos locos que tomaron de la ciudad para que testificaran de Jesús. Aún más se fortalece este testimonio de personas que vieron a Jesús cuando ellos estuvieron dispuestos a sufrir tantas cosas por Jesús al punto de morir, al punto de ser mártires. ¿Quién muere por una mentira? ¿Quién está dispuesto a decir, mátame?
ahórcame, échame a los leones por una mentira. Tiene que ser alguien que verdaderamente haya dicho, esta es la verdad, Jesús es la verdad, el camino, la vida, yo atesoro, yo puedo morir por Él, porque tengo la vida asegurada, Él me ha resucitado. A esto le sumamos que los opositores del cristianismo nunca pudieron presentar el cadáver de Cristo para desmentir a los apóstoles. Se estaban volviendo como locos. ¿Cómo es que un grupo de la mejor guardia de los tiempos fue burlada por unos pobres pescadores y se robaron el cuerpo? Y no pudieron ni presentarlo nunca. No puede haber dudas. Pablo les está diciendo a esta gente de este tiempo, aquí tienen las pruebas. Cristo resucitó. Aleluya. Por eso, después de tantos años, nosotros que entendemos que la palabra es la verdad de Dios, podemos decir, Cristo ha resucitado. Aleluya. Confiamos en esto, lo creemos. Y con Él nosotros resucitaremos. Así que Pablo culmina esta parte en los versos del 9 al 11, mostrando ahora la transformación que la resurrección hizo en Él. Porque Él también es un testigo de la resurrección. Y Él dice al menos 3 cosas. Versos del 9 hasta el 11. Mírenlo usted con sus ojos. Mírenlo usted con sus ojos. Él dice al menos 3 cosas. Primero, cuando Él es confrontado, cuando Él ve la resurrección de Jesús, Él reconoce su pecado y Él reconoce su condición. Él dice, yo no soy digno, yo soy insignificante, yo era un enemigo de Dios. Esto lo hace ver la belleza de Dios. Esto lo hace ver cuán puro es Dios. Usted dice, yo no soy nada. Tristemente, hay muchos por allí que se creen demasiado. Y a veces es una enfermedad la que les tiene que venir a dejar ver, tú no eres nada. A veces es la pérdida de un trabajo la que les tiene que dejar ver, tú no eres nada. Pero esta es la realidad. Cuando vemos quién es Dios, cuando vemos cuán grande es, nosotros reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestro pecado y decimos, como decía Pablo, yo no soy digno de ser llamado un apóstol. Yo he entendido. Y Pablo tenía muchas credenciales para decir cosas de que él era. Lo otro que Pablo muestra aquí que la resurrección hizo en él es que su carácter fue transformado. Mira el verso 10, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vana. Y anteriormente él había dicho, yo perseguía a la iglesia de Dios. Yo antes era un perseguidor, ahora por la gracia de Dios yo soy un defensor del evangelio. La resurrección hace estas cosas. La resurrección toma a un chico inservible yendo por un mal camino y le trae el propósito de Dios. La resurrección toma a una jovencita que se estaba descarriando, le confronta con la verdad de Dios y le trae el propósito de Dios. La resurrección toma a adultos como nosotros, que nos cansamos, que nos agotamos, que sentimos en ocasiones de fallecer, no tener propósito en esta vida, y nos deja saber, yo transformo tu carácter, yo hago esta obra, antes tú eras esto, ahora tú eres un hijo de Dios. Lo otro que Pablo dice en estos versos finalmente es que él cambió su propósito de vivir. Mira lo que dice al final del verso 10. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así ustedes creyeron. Pero anteriormente a esto, él ha dicho, antes yo perseguía a la iglesia de Dios, ahora yo sirvo a los redimidos del Señor. No solo yo reconozco mi pecado, no solo mi carácter fue transformado, quién yo era alguien odioso, alguien que odiaba el evangelio, alguien patético. No, él dice, ahora también mi propósito fue cambiado. Antes yo hacía esto, ahora yo sigo a Dios. Antes yo perseguía, ahora yo sirvo a los redimidos del Señor. Hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, la obra de la resurrección debe producir en ti una transformación. Es inevitable. Es 2 más 2.
pero cada vez hay que decirlo. Y se llama santificación. Lo mismo que le ocurrió al Pedro que vio al Cristo resucitado. Usted tiene el ejemplo de un Pedro que ha negado al Señor, y en Hechos hay alguien que está parado predicando a miles de personas un sermón que transforma los corazones. El mismo que había negado al Señor hacía unos días. Esto lo hace la resurrección. Esto lo hace la obra de Jesús. Produce transformación. Tiene que comenzar a darse ese proceso de santificación. En sus manos tenemos que ponerlo para recibirlo. En segundo lugar, la resurrección de Cristo y los creyentes es pilar de todas las creencias cristianas, porque la resurrección es una parte esencial de la vida cristiana. Y ahora en estos versos del 2 hasta el 19, Pablo les va a compartir cuáles son las consecuencias lógicas de negar la resurrección. Si ustedes niegan la resurrección, esto es lo que ustedes están negando. Piensen, sean inteligentes, les está diciendo Pablo. Y una vez más, por lo que nos deja ver este texto, incluso leyendo algún comentario cultural que nos muestra su contexto, ellos no tenían problemas específicos con que Jesús hubiera resucitado, el mismo Jesús, porque tenían las pruebas. Más bien su problema era que ellos fueran o no resucitados. Si ellos corporalmente, por su filosofía dualista, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, simplemente estaban intentando espiritualizar esto. Sí, hemos sido resucitados, pero eso es espiritual. Nuestros cuerpos no van a ser resucitados. Es solo espiritual. En esta vida estamos viviendo una vida diferente ahora. En la otra vida no sabremos. Y Pablo les está diciendo, ustedes no saben lo que están diciendo. Ustedes no han entendido lo que implica la resurrección. Y ese es el punto que les va a compartir. Verso 12. Mírenlo con sus ojos. Él dice, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si ya ustedes entendieron, Cristo resucitó, ¿cómo ustedes van a decir que ustedes no van a resucitar? Y el fundamento, ya lo hablamos, de la enseñanza apostólica era que Cristo había resucitado de entre los muertos y que todo el que creyera sería resucitado. Era un paquete que estaba completo. Es por eso que en el verso 13 Pablo les dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Es una consecuencia. Y si Cristo no ha resucitado, las consecuencias van a ser desastrosas, porque la resurrección forma parte de la vida cristiana, de lo que ustedes hacen en el día a día. Ahora, miren las consecuencias teológicas de si la resurrección es falsa. Versos 14 y 15. En primer lugar, la predicación de Cristo, y esto forma parte de la vida cristiana, la predicación que hacemos de Cristo, ya sea en el púlpito, ya sea en las calles, ya sea en el ministerio personal, la predicación de Cristo sería absurda y sin sentido. Es lo que les comienza diciendo Pablo en el verso 14. Mírenlo usted, si Cristo no ha resucitado, ¿qué dice? Vana es nuestra predicación. ¿Qué es lo que predicamos, hermanos? Cristo murió por nuestros pecados. Él resucitó, ya lo leímos en los versos de 3 al 5. Él fue sepultado, Él se apareció. Eso es lo que predicamos. Entonces, si nosotros decimos que la resurrección es falsa, lo que anuncié arriba, dice Pablo, ¿qué es lo que predicamos? Es bobería lo que estamos hablando. Se contradice. Y es que sin la resurrección Jesús no podía haber conquistado al pecado, Jesús no podía haber conquistado a la muerte, Jesús no podía haber conquistado el infierno. Y esos tres grandes males más bien hubieran sido los conquistadores del hombre. Y eso es lo que Pablo les está diciendo al decirle que la resurrección es esencial para el ministerio de la iglesia, para la vida de la iglesia. Lo que predicamos sin resurrección no tendría sentido. Las buenas nuevas que les mencioné hace unos segundos serían malas nuevas. No habría nada que predicar. No valiera la pena predicar. El evangelio hubiera sido un mensaje vacío, sin esperanza, sin sentido, a menos
que verdaderamente Jesús, por su resurrección, hubiera conquistado el pecado, hubiera conquistado la muerte, hubiera abierto ese camino para que los hombres siguieran y pudieran llegar hasta el Padre. Solo de esa manera. La predicación hubiera sido vana. Él les dice más, verso 14, ¿qué más sería vano? La fe, que también forma tanta parte de la vida cristiana. La fe en Cristo sería inútil, sería vana, no serviría para nada. Vana es nuestra fe. Un Salvador muerto no puede socorrer ni dar vida a quien pida ayuda, como aquella mano muerta que le hablaba al inicio. No puede dar vida, no puede ayudar. Por eso tanto dolor en el corazón celoso de Dios cuando los hombres le abandonan a Él y quieren amar a cualquier otra cosa que no sea Él. Porque las personas cavan para sí cisternas vacías y Dios dice, ¿cómo es posible que teniendo a su disposición al dador de la vida, al verdadero Dios, ellos quieran hacerse sus propios dioses? Cualquiera que sea. Trabajo, profesiones, deseos, sueños, ídolos, cualquiera que sea. ¿Cómo es posible? Y esta es la diferencia entre Jesús y todo lo otro que se levanta ofreciéndole salvación al hombre. Y es lo que Pablo les está diciendo. Dijo alguien, si no había resurrección, la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11 sería la lista de los tontos. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, David, los profetas y todos los otros habían sido fieles por nada, si no hay resurrección. Hubieran sufrido burlas, azotes, prisiones, apedreamientos, aflicciones, maltratos y muertes horribles completamente en vano. Si la resurrección no fuera cierta, la fe nuestra es vana. Lo otro, verso 15, que Pablo dice que también sería falso al creer que la resurrección no es real. ¿Qué cosa es? Los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Nosotros mismos seríamos hallados testigos falsos. Ellos que fueron los primeros testigos que recibieron de Jesús las enseñanzas hubieran sido falsos. Si Cristo no resucitó entre los muertos, ellos no solo no habían sido enviados por Dios con un mensaje de parte suya, sino que eran unos embusteros, unos mentirosos que se habían puesto de acuerdo con el fin de que sus mentiras fueran creídas. Es lo que Pablo les está diciendo. Hubiera el mismo Cristo mentido. Escuche cuán profundo es no creer en la resurrección. Hubiera el mismo Cristo mentido porque Él habló de la resurrección. Y si los apóstoles y los profetas y los escritores del Nuevo Testamento mintieron acerca de lo que era el corazón del Evangelio, ¿por qué podríamos creer todo lo que aquí está escrito? Porque también serían mentirosos. Y esto fuera mentira. Miren cuán importante. La apología de la resurrección, la defensa de la resurrección. ¿Por qué iban a ser consideradas inspiradas estas escrituras que tenemos? Entonces, en los versos del 16 al 19, y con esto casi termino, Pablo les comparte las consecuencias prácticas de lo que ocurre si la resurrección es falsa. Aquellas eran algunas consecuencias teológicas. Estas son algunas consecuencias prácticas. Lo primero, verso 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Ustedes todavía estuvieran en sus pecados. Si la resurrección no hubiera sido cierta, aún el hombre estuviera sin remedio en su pecado. Porque es la resurrección y Cristo sentado a la diestra de Dios lo que confirma que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo, que el sacrificio del Hijo aplacó la ira de Dios para que nosotros pudiéramos venir a Él. No hay salvación. Si Cristo no resucitó, su muerte no es efectiva para salvar a los pecadores.
Los cristianos entonces no estarían mejor que los incrédulos. Los cristianos entonces estarían aún en sus pecados exactamente igual como los paganos, como aquellos que no tienen a Dios, desesperados por salvación. Pero gloria a Dios que creemos en la resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces tampoco podemos ofrecer perdón de pecados, tampoco podemos ofrecer salvación a las personas, tampoco podemos ofrecer reconciliación, tampoco podemos ofrecer vida espiritual, ni para ahora ni para la eternidad. Miren cuán importante. Verso 18. Pablo les dice alguna otra consecuencia práctica. Si la resurrección es vana, ¿qué más dice? Verso 18. Todos los que han dormido en Cristo, ¿qué cosa? Están perdidos. Todos los creyentes del pasado habrían perecido eternamente. Toda esta gente que desde Génesis murió creyendo en la promesa del Mesías que vendría, todos esos cristianos del Antiguo Testamento hubieran perecido eternamente. Y aquí dormir es un eufemismo para hablar de la palabra muerte, como en otros momentos. Pero todos aquellos cristianos del Antiguo Testamento que vivieron amparados bajo esa promesa, confiamos mirando al Mesías. Recuerden, ellos miraban adelante el Mesías que vendría. Nosotros de este lado de la cruz miramos a la cruz, el Mesías que ya vino. La condición la misma. Ejercer fe en ese Cristo. Nosotros miramos atrás, ellos miraban adelante. Y si Cristo no resucitó, entonces su muerte no es efectiva para salvarles tampoco a ellos. Una vez más, un Salvador muerto y enterrado no puede dar vida a nadie. Y la fe de todos estos que nos precedieron habría sido en vano. Sus pecados estarían sin perdonar. Su destino sería la condenación eterna. De todos aquellos grandes cristianos, de todos aquellos grandes santos del Antiguo Testamento. Y usted puede pensar en muchos ahora. Abraham, David, Abel el justo, tantos, tantos, tantos. Y usted va a encontrar muchas alusiones, incluso en el Antiguo Testamento, a la resurrección, pero yo solo te voy a mencionar una que en muchas ocasiones quizás has leído. Job 19, versos del 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo, y después de deshecha mi piel, dice él, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otros. Aquel Job estaba confiando, estaba esperando, en medio incluso de su agonía, de su dolor en esta tierra, en una resurrección en la cual él vería a Dios cara a cara. Más allá de su dolor, más allá de su dificultad, más allá de su problema en esta tierra. Otra consecuencia práctica, verso 19, y la última. Si la resurrección fuera incierta, todos los cristianos que estamos aquí seríamos las personas más dignas de lástima del universo. Y si te ofende, no lo digo yo, lo dice Pablo. Si no crees en la resurrección, si no has retenido la resurrección, seríamos los más dignos de lástima. Sin la resurrección y la salvación y la bendición que atrae, el cristiano no tendría ningún sentido, no serviría de mucho. Sin la resurrección no tendríamos un Salvador, ni perdón, ni evangelio, ni una fe significativa, ni vida, ni esperanza, de nada. Si la resurrección no es cierta, sería una desgracia, porque nosotros andaríamos detrás de un engaño toda nuestra vida. Y hay un pensamiento por ahí de que si un creyente está viviendo su vida bajo las normas de Dios y un no creyente de espaldas a Dios también está viviendo su vida, y llega el día final y Dios será cierto, el no creyente se lamentará mucho por no haber seguido a Dios y por su condenación eterna, y el creyente se regocijará. Este es un pensamiento que por ahí anda.
Por el contrario, dice este pensamiento, que si Dios es una mentira y no hay eternidad, cuando llegue el día final, también el creyente se regocijará, porque ha vivido una vida moralmente buena, aunque no haya obtenido una vida eterna. Y esto puede sonar bien a muchos oídos, moralistamente. Yo puedo venir al Evangelio y puedo vivir una vida buena en esta tierra. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero esto no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que si aún hemos vivido la mejor de las vidas en esta tierra y no hay resurrección, somos los más dignos de lástima. No basta con vivir una vida buena en esta tierra. No basta con criar una buena familia en esta tierra. No basta con tener buenos hijos en esta tierra. No basta con ser un buen ciudadano en esta tierra. Tú necesitas llegar al cielo. Tú necesitas escuchar las palabras: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y eso solo lo puede hacer la resurrección de Jesús. Nada más. Así es que usted necesita mucho más que una vida de paz en esta tierra, porque aún viviendo toda una vida de paz en esta tierra, aún habiendo, como he dicho en otras ocasiones, nacido en la iglesia, habiendo sido bautizado en la iglesia, habiendo sido casado en la iglesia, aún habiendo celebrado su funeral aquí en la iglesia, si usted se despierta con sus ojos en el infierno, usted sería ese ser más digno de lástima por no haber creído en la resurrección. Y hoy estás aquí escuchándome decirte estas cosas. Pero yo quiero decirte que porque Cristo ha resucitado, entonces es que tenemos nosotros esperanza para esta vida y para la que viene. Amén. Y es por eso, por lo que buscar a Dios, por lo que da aquí y ahora en este mundo, es contrario a su deseo para nosotros. Este mundo son solo unos añitos en la eternidad de Dios. 70, 80, 90, 100 es nada en la eternidad de Dios. No lo cambies, no lo negocies. Y Pablo no autoriza en ninguna manera una idea de Jesús como un simple maestro moral del cristianismo. Pablo quiere decirle: Jesús fue ese que resucitó y que resucita a aquellos que creen en Él. Y si tú hoy no tienes esa seguridad, yo tengo que decirte que solo hay dos destinos para el hombre: o el gozo y la vida eterna por la obra de Cristo Jesús y venir a la comunión con Dios, o la condenación eterna, el infierno, por no haber escuchado sus palabras. Y el llamado de Pablo es el mismo a nosotros hoy: retén ese evangelio y confía que ese que resucitó, que todos celebran cuando celebran Easter, te puede resucitar a ti. Termino ahora sí con Romanos 3, del 23 al 25. Dice Romanos 3, del 23 al 25. Vaya conmigo hasta allí, porque allí cerraremos. Romanos 3, del 23 al 25. La resurrección de Cristo y los creyentes es el pilar de todas las creencias cristianas. Tú necesitas abrazar esto. Pablo está hablando aquí de la fe de Abraham, y él dice que no solo por él fue escrito que le fue contada su fe por justicia, sino también dice por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Este Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y fue ¿qué? Resucitado para nuestra justificación. Jesús fue resucitado para que usted pudiera ser justo, para que yo pudiera ser justo. Usted necesita creer en la resurrección de Jesús y en la resurrección que Él logrará en ti.